realidad, poder tokenizar, puedo tokenizar todo. Hay algunas tokenizaciones que tienen unos ciertos requisitos legales, otras más leves o otras incluso, como veremos, no tienen un requisito propio de cómo hacerlo. Cuando se habla muchísimo de que la blockchain viene a cargarse a los notarios o a los registradores, que puede ser en parte, yo siempre digo que uno de los elementos que viene a cargarse de verdad es a simplificar el sistema jurídico, a simplificar la transmisión de los elementos entre las personas y por tanto afectará directamente al mundo de los abogados. Vale. Entonces, un poco cuando hablamos de tokenizar, al final lo que hay que entender antes de tokenizar es entender qué es lo que se va a tokenizar, que es lo más importante. Al final el token no deja de ser un soporte a un cierto derecho. Entonces, igual que antes el sistema jurídico lo que te permitía realmente es que los derechos estén asociados a papeles o al puro papel, pues aquellas famosas letras de cambio, cheques al portador, donde realmente un cheque al portador lo que tiene es un derecho que aquella persona que lo tenga en la mano, pues simplemente por tenerlo al portador y acercarse al banco que lo pueda emitir, tiene un derecho de crédito frente a la persona que ha emitido ese cheque y, y lo puede cobrar en ese banco. Existía la famosa figura del endoso, que el endoso es como digo yo, ponerle un POSIT a un papel que tiene un derecho por el cual se lo transmitíamos a otra persona. Entonces existía un gran movimiento a nivel jurídico y a nivel de derechos, sobre todo en el mundo empresarial, de esos títulos que por el mero hecho de poseerlos, yo tenía un derecho contra un tercero, ¿no? Que son las famosas acciones al portador, por ejemplo, que hemos visto cuando hemos ido a hacer operaciones en notaría o en otros sitios, las ves colgadas, que son las famosas eh, acciones de ferrocarriles coruñeses S.A., ¿no? Y entonces, cuando llegaba el momento de la junta, simplemente por tener esas acciones en la mano, pues eras el legítimo titular de ellas. Entonces, lo primero que se inventó en este sistema es un poco meter un derecho dentro de un papel, ¿no? Entonces, como vemos en el primer elemento, se ha evolucionado ese elemento de meter un derecho en un papel. Se intentó crear una figura intermedia desde los años 80 hasta ahora, que eran las anotaciones en cuentas, donde había un registro dentro de una entidad privada que tenía una base de datos donde había un claro registro de quién era titular de qué derecho. Como siempre sabemos, los primeros sectores de la economía que se digitalizan o que aprovechan estas eficiencias de la tecnología siempre es el sector financiero. Es por ello que se crearon las bolsas y las bolsas empezaron a funcionar y hubo una mejor liquidez y un gran valor en esas bolsas cuando esas bolsas como el IBEX o el S&P 500 o la bolsa de Nueva York eran realmente digitales y donde los apuntes de quién era dueño de qué estaban en una base de datos, en este caso en una base de datos centralizada. ¿Qué pasaba? Que vemos que esas grandes tecnologías asociadas a esos registros de derechos, nuestro sistema lo que ha hecho básicamente es decir, oye, voy a hacer entidades privadas y públicas que se van a encargar de esto, y en realidad en nuestro sistema pues hay estos registros de la propiedad, registro mercantil, registro de bienes muebles, que el legislador ha considerado que solo para aquellos elementos que es muy importante voy a tener un registro realmente de quién son los propietarios, ¿no? Quién son los propietarios de estos activos. Y también hablamos de lo que es el registro de la propiedad como el mal denominado registro de la propiedad, porque en realidad no es un registro de propiedades, sino es un registro de títulos, en el sentido en que yo lo que hago es introducir dentro del registro el título o el contrato por el cual se ha transmitido una casa de otra persona a una nueva o a una sociedad. Cosa que nos recuerda muchísimo a la blockchain, que al final lo que hay en la blockchain son transacciones, ¿no? En realidad no hay un listado de quién es titular de qué, sino que puedes ver una completa trazabilidad desde el momento en que se creó un token o una criptomoneda hasta quién lo ha tenido en todas las fases de su vida desde la creación. Y entonces lo que vamos registrando son transacciones y por tanto esos títulos de transmisión, ¿no? Lo que pasa es que en la blockchain solo se registra literalmente la transacción y no se registra realmente cuál es el título por el cual se ha transmitido. Pero un poco lo que tenemos que entender es que al final el sistema jurídico lo que ha intentado siempre es facilitar que la gente se pueda transmitir derechos. Por eso creaba estos papeles que se podían llevar al portador y se podían endosar, como hablábamos previamente.
Y al final lo único que busca es, uno, poder justificar que uno es el legítimo propietario de algo y dos, la fácil transmisión de esos elementos. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, en realidad, como decíamos previamente, por temas administrativos, estos registros públicos o estos registros privados solo se utilizaban para cosas realmente importantes, pero en realidad sería especialmente cómodo poder tener registrados todos aquellos activos patrimoniales que tú eres dueño. Por ejemplo, incluso un ordenador al cual podríamos asociar su número de serie, donde tendría un token y donde yo podría justificar que eso es mío o si se lo vendo a otra persona, pues que a la vez que le transmito lo que es el bien físico, también le transmito ese derecho y esa justificación de que él es el legítimo titular y que ha habido una transferencia patrimonial, que es lo que vemos ahí. Entonces, muchas veces cuando yo estoy tokenizando eh, un derecho, lo que hay que entender es que siempre un derecho, por norma general, va a vincular a dos patrimonios. Es decir, si yo tengo un ordenador y Tono, yo se lo vendo a Tono, al final vamos a transmitir ese elemento de un sitio a otro. Al final, el contrato de compraventa no deja de ser un contrato que se extingue en el mismo momento en el que se perfecciona, ¿sabes?, la entrega del bien y el pago del precio. Pero luego hay otros derechos que son muy vivos, que permanecen en el tiempo, porque como son los derechos de deuda, los derechos de propiedad puros, el equity, algunos productos financieros. Y en realidad esos productos financieros o esa deuda vuelve a ser un contrato por el cual hay una persona que tiene la obligación de pagarme un dinero y yo tengo el derecho de recibirlo. Por eso hablamos muchas veces que a veces los tokens tienen que ser dobles y tienen que estar ligados con dos patrimonios, porque por un lado yo tengo ese derecho de crédito, pero cuando existe un derecho de crédito siempre existe una obligación por el otro lado. Y tendría sentido que igual que yo tengo en el activo ese derecho de crédito en mi patrimonio y por tanto podría tener un token que refleje ese derecho de crédito, estuviese directamente ligado a un pasivo de otra persona que me debe que me debe ese dinero para poder devolverlo. Entonces, un poco, estos son los cuatro elementos que queríamos hacer dentro de lo que es la parte introductoria, que no hablamos de un derecho en concreto, sino de que la blockchain viene un poco para digitalizar nuestro sistema jurídico y cómo un token puede servir para poder tener mayor protección, mayor facilidad de transmisiones de esos derechos entre personas. Poder tener la blockchain como un registro de la propiedad de esos derechos, que esos derechos vinculan a varias personas, que esos derechos van a ser contratos que en realidad son derechos sobre activos que van a ligar varios elementos y sobre todo, como decíamos eso, un token siempre va a representar un derecho o un conjunto de derechos o como lo queramos organizar. Pero ese es uno de los elementos principales que tener claro y por eso cuando se habla muchísimo de que la blockchain viene a cargarse a los notarios o a los registradores, que puede ser en parte, yo siempre digo que uno de los elementos que viene a cargarse de verdad es a simplificar el sistema jurídico, a simplificar la transmisión de los elementos entre las personas y por tanto afectará directamente al mundo de los abogados, porque al final, si yo lo tengo tokenizado y por la mera transmisión de ese token se ha transmitido un patrimonio, pues fácilmente lo voy a poder transmitir, no necesito un abogado, sino que ese token se va a diseñar ex ante con todas las características propias pues, para que se pueda transmitir. Véase, por ejemplo, por las participaciones de una SL, en este caso no tiene mucho sentido tokenizar como hablaremos, pero o las acciones de una SA. Las acciones de una SA están preparadas en unos estatutos, en un registro mercantil y de una forma para que luego fácilmente nos podamos transmitir esos derechos y no tengamos que tener 100.000 abogados de esto, cómo se hace, cómo me afecta o cómo no me afecta. Al final es in- intentar facilitar un poco esos elementos. Entonces, actualmente, ¿qué se puede tokenizar? Pues en realidad se puede tokenizar prácticamente cualquier cosa. Tú puedes representar digitalmente cualquier derecho que haya en el sistema. Lo que pasa es que la regulación ha venido un poco a ver que está, según la Unión Europea, la blockchain es una de las tecnologías que se va a utilizar para este paso que vamos a dar, que es un poco representar digitalmente los derechos que tenemos para tener un mayor control sobre nuestro patrimonio. Y en realidad tú puedes tokenizar cualquier derecho. Lo que pasa es que ciertos derechos que son especialmente protegidos por la legislación o por las políticas nacionales y europeas, pues tienen unos requisitos extra para poder hacerlo. Porque
son derechos que cuando están en el mercado, no por estar tokenizados, sino por su propia naturaleza y por su forma de que se podrán transmitir y fácilmente transmisible con los tokens, pues hay que tener cuidado cómo se crean para que todo funcione perfectamente. Pero en realidad, poder tokenizar, puedo tokenizar todo. Hay algunas tokenizaciones que tienen unos ciertos requisitos legales, otras más leves o otras incluso, como veremos, no tienen un requisito propio de cómo hacerlo. ¿Vale? Entonces, uno de lo que hablaremos y diferenciaremos un poco, que esta es la típica diferenciación que hemos hecho siempre, es diferenciar el tema de lo que son los securities o los valores negociables, que es como un sector regulado, especialmente protegido por la autoridad competente y por el legislador, sobre todo en tema de clientes minoristas, y luego todo lo que está fuera de eso. Y es por ello que podemos utilizar Mica y Mica no viene a regular todos y cada uno de los tokens que podemos tokenizar, sino viene uno a indicar que Mica no entrará a temas de productos financieros, no entra en temas de productos de pensiones, productos de seguros, que tiene toda su regulación, sino que viene a regular otro tipo de elementos. ¿Cuáles son los tokens que regula Mica? Los tres tokens que regula Mica en realidad regulan los utility tokens, regula los e-money tokens y regula los ARS, ¿no? Los Asset Reference Tokens, los tokens referenciados a activos. Y sobre todo uno de los elementos que la gente está un poco confundida con Mica es que no todos los utilities vienen regulados por Mica. El objetivo de Mica ha sido una solución a regular a lo que es, a las denominadas ICOs que se hacían en el pasado, que es cuando yo estoy emitiendo al mercado, y muy importante la palabra emitir, cuando estoy emitiendo al mercado un derecho tokenizado que se corresponde a un servicio futuro o a la entrega de un bien futuro, pero que lo estoy utilizando especialmente para financiar un proyecto. No es que lo puedas, que simplemente por tokenizar un servicio yo tengo que pasar por la normativa MiCA, sino está regulando muchísimo más la fase de emisión y entrega al público de un servicio que no se puede ejecutar en un momento y que se va a utilizar especialmente para financiar un proyecto, como hemos visto que se ha hecho, que realmente lo que es la tokenización. Si, por ejemplo, Renfe o tenemos proyectos en el despacho que quieren tokenizar esos billetes de tren o que quieren tokenizar habitaciones hoteleras, en realidad son servicios que no tienen como finalidad recaudar fondos para financiar algo, sino que estamos dando una facilidad de representación de ese derecho que luego poder ejecutar en el futuro o poder ejecutar cuando vaya a la estación para hacerlo. Y por tanto, esos derechos que son directamente utilizables o que son directamente consumibles, no son tokens que vienen regulados en Mica. Obviamente es un utility, pero no quiere decir que Mica lo regule. Sin perjuicio de ello, cuando estamos haciendo un proyecto y a lo mejor estamos emitiendo un producto que es especialmente consumible, pero vemos que se parece muchísimo a una ICO, como podría ser la emisión de un token como moneda de un videojuego, pero no utilizando el producto para financiar el proyecto, sino que directamente en cuanto lo saco lo veo, pues es aconsejable en realidad seguir las guidelines de Mica con respecto a un white paper. ¿Por qué? Porque es un elemento transparente para con los clientes, donde voy a estipular todos los elementos de cómo funciona ese token, dónde lo pueden comprar, a qué precio, cuándo salió, cuál es la tecnología subyacente, quién son las personas detrás de ese token, para que yo en cualquier momento, cuando identifique un smart contract o identifique un nombre de un token, pueda saber que hay ligado un documento informativo sobre ese token. Pero diferenciando bien claro que uno son buenas prácticas a nivel de transparencia, donde creemos que al final será así cuando haya un token en circulación, y por otro lado, lo que sería la emisión de un token para financiar un proyecto, donde lo estoy emitiendo y no lo puedo usar. Pues donde están los famosos SAP, donde están los famosos vesting, donde se te van a ir entregando poco a poco para fluctuar, todo este conjunto de elementos utilities. Luego, por otro lado, están los Asset Reference Tokens, que al final no deja de ser unos tokens que representan como una especie de derecho patrimonial, que no lo representan, sino que están ligados a un conjunto de bienes, que se están poniendo esos bienes en un pool con el objetivo de intentar que hacer esa moneda sea estable. En realidad volvemos a lo mismo. Aquí no estamos emitiendo un token para financiar nada, sino estamos creando una especie de moneda estable que tiene unos requisitos
y no cualquier moneda estable se va a regular por este elemento. Pero si mi objetivo es crear una moneda donde voy a tener un pool de activos, voy a transmitir confianza a la gente que tengo un pool de activos que respalda en cierta manera esa moneda, pues lo vamos a tener que hacer a través de Mica. Es más, yo siempre lo asimilo sobre todo a temas de las mutuas de seguros. Las mutuas de seguros al final tienen un conjunto de dinero, un conjunto de activos que son invertidos por los mutualistas con el fin de tener una pensión y está muy, muy protegido cuáles son los límites que pueden utilizar esas mutuas para invertir ese dinero, tío. Al final se están jugando las pensiones de las personas y entonces van a ser inversiones muy seguras, como bonos del Estado, renta fija muy clara, para que no haya un riesgo en esas pensiones y en esa confianza depositada en esos planes de pensiones. Pues lo que hace un poco los ARTs es regular que todo ese dinero que está en una bolsa, que es un poco para la estabilización de la moneda, oye, pues no se vuelva loco el que sea el propietario del ART y empiece a invertirlos, a moverlos, a prestarlos o a sacar una rentabilidad y que ponga en riesgo realmente el fin último de esos activos, que es dar una garantía sobre esos tokens, ¿no? Entonces, eso es otro token preciso. Justo el 10 de diciembre salió uno de los últimos guidelines de la ESMA, que la ESMA es como la CNMV pero a nivel europeo y es de la que bebe la CNMV en materia de regulación técnica, indicando un poco qué se consideraba art, qué no se consideraba, porque al final había muchísima gente que estaba intentando subsumir sus tokens dentro de los tokens de Mica para verse especialmente regulados, que es un elemento que ha cambiado muchísimo en los últimos años. Ahora quiero estar regulado y quiero que una regulación me diga que lo que estoy haciendo está bien, porque se está empezando a interesar muchísimo los inversores y los inversores institucionales buscan este compliance o esta manera de hacer bien las cosas. Pero lo que venía un poco a decir es que el reglamento MiCA no lo regula todo y no sirve para todo, sino es especialmente cuando voy a emitir algo al mercado y lo voy a usar, que es muy diferente de la segunda parte de MiCA que regula los prestadores sobre servicios sobre criptoactivos, que al final es toda aquella persona que va a estar en el mundo gestionando tokens o gestionando cripto, pues necesitará una licencia, ya sean tokens MiCA o no, ya sean tokens de otros estilos, pero al final, oye, si voy a intermediar y voy a sacar dinero de vender, pues voy a necesitar una licencia. Y ahí especialmente pues hay que dividir en lo que nosotros llamamos licencia uno y 2 que estuvo explicando bien Tono en las últimas webinars, donde uno de los elementos que más protege la regulación es tanto la custodia como el cambio. Luego sobre esas dos fases, sobre esos dos servicios especialmente cuidadosos, porque al final es el cambio y es la custodia donde estoy custodiando, donde estoy guardando tus activos de manera digital y hay sobre todo un riesgo cibernético y un riesgo de pérdida, pues oye, hay que hacerlo de una manera concreta y para poder hacer ese servicio, pues habrá que explicarle a la autoridad competente en el momento de obtener la licencia cómo vamos a llevar a cabo ese servicio, ¿vale? Pero esto es un poco la idea de que queríamos hablar sobre tokenización y sobre Mica, que Mica no viene a regular toda la tokenización, viene a regular sobre todo aquellas fases y sobre todo en parte utilities donde quiero financiar un proyecto. Lo que no quiere decir que yo pueda tokenizar o representar a nivel tecnológico cualquier otro derecho que lo pueda vender, que lo pueda transmitir y que lo pueda tener en un registro para que sea todo más claro y transparente. ¿Y qué es lo que hay que tener en cuenta un poco sobre todo esto? Pues en el fondo hay que, como bien indica aquí el slide, hay que analizar bien el subyacente al token y cuál es la finalidad de creación. Si la finalidad de creación es un tema de financiación, pues obviamente nos vamos a ver muy subsumidos en Mica, pero si no ese es el objetivo, no hay por qué hacerlo. Que luego hay buenas prácticas que estamos sacando para otros proyectos derivados de cómo se regula esa venta. Que yo quiero tokenizar algo que se puede vender directamente, oye, pues tiene mucho sentido que coja elementos de Mica de protección del consumidor, que si es para financiar, pues mucho mejor será para aquello que no es para financiar y que pueda ser directamente utilizable. Pero esto es uno de los elementos claros dentro de la tokenización. La tokenización no solo es productos financieros, como dice todo el mundo, hay muchísimas más cosas, como podemos ver, como lo que puede ser tokenización de propiedad intelectual, tokenización de licencias de música, que al final, como yo siempre digo, a mí me gustaría tener una wallet institucional que habrá dentro de poco, como las que están saliendo, donde yo tenga todos mis derechos, ¿no? Tengo mi suscripción de Netflix, tengo mis películas compradas, tengo mi música, donde realmente tengo en un registro que es como un registro de la propiedad, donde realmente puedo ver que todo eso es mío y que sea fácilmente vendible a terceros de alguna manera. Entonces,
Tokenizar no es solo tokenizar productos financieros, sino que es representar digitalmente un derecho, como veíamos, y hay que verlo. Otro de los elementos que está muy discutido también es el tema de los NFTs, pero lo dice bien claro la normativa. No es tanto un tema de que sea un NFT o no, porque un NFT al final es un tipo de protocolo de smart contract que lo que hace es crear elementos únicos, pero lo que busca realmente la norma es decir, oye, si son elementos únicos por el cual cuando tú los vendes en el mercado solo quieres comprar ese, eso es lo que no vendrá regulado por MiCA. Pero lo que sí que viene regulado por MiCA es que yo puedo crear una serie de NFTs que en realidad son todos iguales y me da igual tener el NFT 7 que el NFT 25. Si al final son sustituibles el uno por el otro y no tengo una preferencia por uno de ellos, pues entonces, por mucho que sean NFTs y tengan matrículas o números de identificación únicos, tienen un carácter fungible y por tanto entrarían dentro de MiCA, dentro de los elementos que hemos venido a decir previamente. Pero vamos, todos los derechos que existen se pueden tokenizar y, y MiCA regula ciertos aspectos de ciertos procesos de emisiones con esos tokens. No tanto la tokenización en sí, sino la emisión para financiación de proyectos por parte de empresas, ¿no? Entonces, luego, por otro lado, la gran novedad que ha habido actualmente en tema de tokenización ha sido que a raíz de la ley del régimen piloto, que fue una normativa que sacó la Unión Europea por la cual se creaban los mercados secundarios de productos financieros tokenizados, las normativas internas de los países han tenido que adaptar su normativa y España fue líder en esto porque yo no puedo llenar un mercado secundario de tokens si no tengo un mercado primario previamente. Necesito poder crear el mercado primario y esa emisión primaria de productos financieros al mercado, o por lo menos de su tokenización, para luego pasar a mercados secundarios. Entonces, aquí y se hizo una gran modificación que llevaba ya mucho tiempo, que fue en marzo de 2023, si no recuerdo mal, donde lo primero que nos indicaba el artículo 6 de la Ley del Mercado de Valores es que dentro de las diferentes representaciones que podíamos tener de un producto financiero, pues aparecía por primera vez los sistemas basados en tecnologías de registros distribuidos, blockchain o similares, que venía a crear una tercera representación que antes no existía. Antes teníamos el papel, las anotaciones en cuenta, que eran estos registros centralizados, donde pues teníamos tres o cuatro players en el mercado y la verdad es que eran bastante abusivos con el precio y para proyectos pequeños pues no encajaba. Y ahora aparece esta nueva forma de tokenizar, que es la blockchain para este tipo de productos, que lo que hace es crear, que hablaremos después un poco de los precios, pero que hace que el precio sea muchísimo más asequible y que yo pueda crear, ¿sabes?, un sistema jurídico tecnológico muy bueno a nivel transmisible para ellos. Estos valores negociables es una gran cuestión porque es muy debatido tanto en la doctrina, ¿sabes? Como en tema, en sede de autoridad competente de qué es un valor negociable y qué no es un valor negociable. Es el primer elemento que tendremos que volver a mirar, que es lo mismo que veíamos antes, cuál es el subyacente para saber si nos aplica realmente esta ley o no. Es por ello que el artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores pues, hace una definición muy, 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 muy genérica de lo que es un producto financiero, un valor negociable, y te dice que es todo derecho de contenido patrimonial, que eso ya es prácticamente cualquier cosa, que por su configuración jurídica, es decir, por cómo hacemos el contrato de creación, es susceptible de un tráfico generalizado e impersonal, es decir, que se lo puedo vender a cualquiera y de cualquier forma. Entonces, obviamente, cuando hablamos de esta segunda parte de un elemento tecnológico que hace que yo pueda transmitir un derecho de manera muy fácil y de manera impersonal y que en realidad me da igual quién esté al otro lado, pues encaja totalmente con todos los elementos cripto y con todos los elementos blockchain, ¿no? Entonces, es muy raro poder indicar que cuando yo tokenizo algo, el objetivo no es la facilidad de transmisión. Si yo no quiero que se transmita un derecho de manera fácil, pues no tiene mucho sentido que yo lo tokenice. Al final, es una tecnología que permite, uno, dar fe de quién lo tiene en cada momento y sobre todo poder transmitirlo como conocemos cómo se transmiten las cripto y los tokens. Muy fácil, peer-to-peer, de wallet a wallet, y ese es uno de los elementos. Pero bueno, dentro del ámbito de aplicación, que es para saber si nos aplica toda esta regulación en materia de ley del mercado de valores, lo que tenemos claro es
que hay una lista, pero que no son números clausus, sino que pueden entrar o no pueden entrar otras cosas en base a esta definición genérica que hemos hablado. Pero lo que sí que tenemos claro son las acciones de sociedades, sociedades anónimas, eso se considera un producto financiero, lo que son las obligaciones u otros derechos de deuda que sean fácilmente transmisibles, instrumentos financieros derivados o participaciones en fondos de inversión colectiva, ¿no? Entonces, esto es, básicamente se puede tokenizar y representar digitalmente cualquiera de los que esté en la lista y obviamente, como veremos algunos más que la propia práctica pues nos ha indicado y la propia CNMV se ha indicado que se pueden llevar a cabo, ¿no? Entonces, sin perjuicio de que la ley del mercado de valores habla de estos productos financieros de manera general, también la normativa se ha adecuado un poco para casos en concreto, ¿no? Entonces, el primero de todos es la propia ley de sociedades de capital, pues que cuando hablábamos de acciones que ya venían regulados en la ley del mercado de valores, pues aparece directamente en el artículo 23 que yo puedo representar esas acciones de una SA dentro de con blockchain. Y luego el artículo 407 que es a partir del 401 de la Ley de Sociedades de Capital, que regula la emisión de obligaciones, que es la emisión de deuda al mercado para poder financiarse por deuda, que normalmente se hacía por títulos en papel, pues también permite, como bien veíamos antes en la parte derecha en el cuadrito azul, esa tokenización y adapta la legislación en materia de emisión de obligaciones para que aparezca directamente la posibilidad de que se pueda hacer en blockchain, ¿no? Y luego, por tercero, y es la tercera ley que ha sido modificada por parte de legisladores, las participaciones de instituciones de inversión colectiva, que es la ley y el tipo de sociedades que básicamente son los fondos de inversión, pues que yo también pueda tokenizar esa participación en el fondo. Obviamente, por las características de los fondos, si son de carácter cerrado o abierto, pues no todos tienen sentido que los tokenice, pero se podría realizar. Pero la idea es un poco crear ese mercados de liquidez en base a fondos, ¿no? Tener una posición en un fondo que va a utilizar esos fondos, otros propiamente dichos, para invertir y sacar rendimientos, pues esa posición en ese fondo puede ser tokenizada para que sea fácilmente transmisible y sobre todo para que tenga sentido, como decíamos después, uno, mercados peer-to-peer o OTC, pero también para poder ser listados en estos mercados secundarios oficiales que vienen regulados la ley del régimen No, Pilot. non so. Ero un citono. ¿Sí? Mi sento solo. Te estamos escuchando, Javier. Vale. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo puedo tokenizar, ¿no? Vamos a hablar sobre todo los elementos de valores negociables, porque todo lo que son los elementos de MiCA y todo lo que son los elementos que no son productos financieros no está especialmente regulado. Sí que dentro de los utility de MiCA y los e-money tokens hay unos procesos de obtención de licencia o de justificación ante la autoridad competente de cómo lo voy a llevar a cabo, pero es una explicación donde se pueden utilizar diferentes tipos de protocolos, protocolos seguros que han sido revisados, pero donde realmente tenemos un proceso especialmente complejo, especialmente seguro, es en la parte de instrumentos o valores negociables, ¿no? Entonces, un poco lo que habéis oído últimamente es que ha aparecido por fin la primera ARIR, porque la figura de la ARIR, que es aquella figura y aquella entidad que tiene la posibilidad de llevar a cabo el registro de tokens, ha salido la primera después de casi 19 meses en el mercado, ¿no? Que ha sido la Ursus junto con Token City y como custodio para todo este tipo de cosas, ONICE. Entonces, la idea un poco es que lo que busca el legislador es que voy a darle la posibilidad a una entidad privada de que sea ella la que lleve a cabo el registro e inscripción en la blockchain, ¿vale? Es decir, yo soy un emisor, voy a emitir un producto financiero que es un producto financiero contractual o unas obligaciones, unas acciones, y lo que quiero, sí, si quiero que sea tokenizado, no puedo yo mismo crear un smart contract y llevarlo a cabo. Eso no daría ninguna seguridad porque al final tendríamos nosotros la posibilidad de cambiar las cosas o que fuese un smart contract que fuese hackeado. Entonces, le da la posibilidad a una entidad privada para que sea la que provea de esa tokenización a terceros. Que es, oye,
regístrame tú, que estás especializada en esto, regístrame tú en la blockchain. Una de las características principales es que estos derechos que son míos, como las acciones o como las obligaciones, son susceptibles, por ejemplo, de ser embargadas, pueden tener gravámenes, los he puesto como garantía en otras cosas. Y entonces la tecnología que se está pidiendo a nivel de blockchain es que permitas que cuando haya una modificación del estado de esa obligación o de ese token, pueda ser inscrito y sea transparente para todos de manera fácil con la blockchain, pues ver que está grabado, que no está grabado, de cara a que cuando yo voy a comprar un token o voy a comprar al final un derecho tokenizado, no tanto que compre un token, sino el derecho gracias a los sistemas de tokenización, pueda tener la información de cuál es el estado para con terceros de ese derecho que estoy adquiriendo, ¿no? Entonces, es adherir, pues ha habido un proceso porque se exigía que fuese una agencia de valores, que la agencia de valores no deja de ser una ESI. Una ESI es una entidad de servicios de inversión, que es la palabra genérica para todos los tipos de sociedades que se dedican al sector financiero, aparte de los bancos, que regula la ley del mercado de valores. Son 4 estadios con 4 diferentes tipos de actividades y en realidad no exigía que fuera una agencia de valores, lo que exigía es que fuera una sociedad que pudiese tener la licencia o la actividad de custodio de productos financieros y esas son a partir de la agencia de valores, que es la actividad regulada en el 126A de la ley del mercado de valores. Y luego a partir de ahí, si yo puedo custodiar productos financieros, pues también puedo custodiar productos financieros tokenizados, ¿no? Que esa ha sido un poco la idea. Hemos sido en vanguardia, hemos sido de los primeros en la Unión Europea en transmitir, en crear esta normativa para que se pudiese hacer, pero hemos tardado 19 meses en que en realidad salga la primera entidad, que se hayan valorado los procedimientos ante CNMV, que se haya visto cómo se puede hacer para que pueda salir de esta manera, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que necesito hacer con la ERIR? Pues tendré que llegar a un acuerdo. Cada vez saldrán más ERIR. Tampoco creemos que será un mega mercado donde haya 100 proveedores, pero sí que habrá bastantes y esperemos que vayan saliendo poco a poco para que también se genere un elemento de competencia para que la gente pueda ver una gestión de precios. Nosotros no nos parece muy grande. Pero bueno, hay que tener una cierta entidad como proyecto pues, para poder asumir ese gasto y saber qué me va a aportar a nivel interno ese gasto. Otro de los elementos que siempre me gusta cuando acabo las charlas es que vemos que hay un gran problema, una gran confusión entre lo que es tokenizar y lo que es emitir activos tokenizados. Yo, por ejemplo, puedo tener mi sociedad anónima y proceder a su tokenización de las acciones, pero no se las estoy ofreciendo a nadie al mercado. Simplemente es que quiero que mis propios socios tengan la posibilidad de que sus acciones estén tokenizadas y eso no es emitir activos al mercado, eso es simplemente tokenizar. Ahí estaremos regulados por el tema LARI, como hemos dicho, a nivel de artículos 6 7 8 9 y 10 creo, de la Ley del Mercado de Valores, y lo tendré tokenizado y en vez de tenerlo en títulos o en anotaciones en cuenta, lo tendré, ¿cómo se dice? Registrado en una blockchain a través de la ERIR. Y otra cosa muy diferente es lo que es la emisión de productos financieros al mercado, que está muy regulada. Igual que hablábamos que la emisión, que yo puedo tokenizar un utility y por tokenizar ese utility no quiere decir que me aplique MiCA, lo que me aplica MiCA es cuando quiero emitir al mercado y lo que se regula principalmente es ese proceso de emisión y ese proceso de venta hacia mercado, no tanto tokenizado o no, que es una parte, pero sobre todo esa protección a la hora de vender un producto que no va a poder usar los inversores. Bueno, sobre todo porque el ánimo último de la venta de un utility en preventa, mucha gente lo compra no porque quiera una entrada de un concierto con un año de adelanto y luego puede ir al concierto, sino porque tiene un elemento especulativo que se parece mucho a lo que bien Tono conoce, que es el aburrido de los tokens, ¿sabes? Es la circular sobre publicidad de criptoactivos, no es la publicidad cripto, es la publicidad cripto como inversión. Es decir, cuando el objetivo es que te están diciendo que vas a ganar dinero comprando cripto. Es muy diferente de que cuando yo estoy vendiendo mi cripto o estoy vendiendo los pavos de Fortnite, sino es cuando te estoy haciendo publicidad y te estoy indicando que comprando cripto puedes ganar dinero.
Por eso es lo que se regula específicamente y no la publicidad de cripto. Pues en este caso es lo mismo. Yo puedo emitir al mercado un producto financiero, ya sea tokenizado o no. Lo que hacíamos antiguamente, antes de que saliera la SERIR, es que lo que hacíamos era eh, emitir un producto en papel, ¿no? Que eran esos contratos participativos, esas obligaciones, y cuando yo las emitía hay un proceso específicamente marcado por la ley del mercado de valores, que tengo que ir a través de una ESI, revisarlo, con unos límites de emisión de millones, que no lo puedo hacer todo, pero es un proceso completamente diferente y que no tiene nada que ver esté tokenizado o no. Es decir, es un elemento donde lo que tienes que seguir es un procedimiento por emitir un producto al mercado. Lo que hacíamos antiguamente, como os decíamos, era vincular la cláusula de cesión de esos contratos a la mera transmisión de un token. Básicamente lo que hacía es poner un interruptor tecnológico que activaba una cláusula jurídica dentro de un contrato, que es algo que estaba especialmente forzado, sobre todo en productos financieros. Y ahora mismo el artículo 11 de la Ley del Mercado de Valores me dice que si yo tengo un producto financiero tokenizado, por su mera transmisión y su mera posesión por parte de un tercero, se entenderá transmitido todos los derechos que van con él. Entonces, directamente no necesito activar o interruptores tecnológicos de transmisión de productos financieros, sino que directamente la ley me dice, oye, si lo has transmitido, has cedido los derechos que van debajo, porque el token es el portador de esos derechos. Token como soporte de derecho. Entonces, tener bien claro que puedo tokenizar y no emitir, y que puedo emitir y no tokenizar, que son procesos diferentes, pero que van muy ligados porque obviamente lo que se ve claramente en los modelos de negocios y para los que se está utilizando, sobre todo la tokenización de productos financieros, es para hacer esas emisiones para que la gente pueda financiar y hacer como unos elementos crowd muy parecidos a las plataformas de crowdfunding, pero en privado, donde está muy bien poder crear tickets pequeños. Y obviamente la tecnología blockchain y en realidad la tecnología viene a permitirnos lo que es el crowdfunding. ¿Por qué? Porque hacer un crowdfunding en papel es una locura. O sea, son montones de papeles, tenemos clientes que tienen más de 150 socios, 170 socios y genera unos problemas de infraestructura y de burocracia que la tecnología blockchain puede venir a eficientar y a que sea muchísimo más fácil, ¿no? Es decir, puedo tokenizar, por ejemplo, todas las acciones de una SA y que todo el sistema de identificación en junta y la prueba de que has asistido a junta o la posibilidad de dar un próximo en junta esté tokenizado a través de una wallet y me sirve para votar. También puedo eficientar en el smart contract de tokenización de la SA todos elementos de estatutos, elementos como cláusulas de drag o tag, ¿sabes? De obligación de venta en un momento dado que hay una oferta si se cumplen unos requisitos. Podemos automatizar ciertos procesos que antes eran muy burocráticos con la tokenización, sin perjuicio de que yo esos tokens previamente los haya emitido al mercado o no, que habrá que hacerlo con respecto a los artículos 35, 36 o previos de la ley del mercado de valores si superamos los 8 millones, ¿no? Entonces, esto es un poco que queríamos transmitiros cómo está la normativa, cuáles son los procesos que hay que hacer, costes, qué es lo que se puede tokenizar, qué es lo que no parece que no se pueda, no haya nada que no se pueda tokenizar, pero dependiendo de qué voy a tokenizar, qué norma o qué cosa me aplica. Entendido como el elemento súper importante y elemento número uno, cuál es el subyacente y qué quiero hacer con ese subyacente son los dos elementos para ver cuál es el encaje jurídico. La verdad es que me he pegado una buena chapa, ¿sabes? De aquí explicando, o sea, pero bueno, espero que os haya gustado y obviamente pasamos al momento más que nos gusta más, que es un poco interactuar con vosotros con respecto a dudas que os pueda surgir o no, ¿sabes? Que al final es lo más interesante, poder responder a esas dudas para que cualquiera pueda beneficiarse de la resolución de una duda de un tercero. Eh, Pregunta Néstor, dice, ¿un valor negociable emitido por oferta pública de manera tradicional se lo podría envolver o grapear mediante un utility token y en tal caso explicitar que éste no otorga derecho económico alguno? ¿Podría funcionar en su transmitibilidad, respetándose el modo de transmisión propio de este valor negociable? Al final esto lo hemos hecho un poco cuando hubo todo el problema de que apareció la nueva legislación, pero no había posibilidad de tokenizar y la gente quería tener un token.
Lo que hemos creado es un utility token asociado al producto financiero o a tu posición contra la sociedad, pero en realidad el derecho económico no estaba dentro del token. Es un tema que le dábamos unas utilidades al utility token de contabilización, de registro, de facilidad, pero en realidad la gran especialidad de que por la mera transmisión del token se entiende transmitido el derecho no afectaba en este caso. Es más, teníamos que poner cláusulas específicas de que si vendías el derecho tenías que transmitir el token y si no lo transmitías teníamos el derecho a quemarlo y crear uno nuevo para el nuevo titular. Eran elementos accesorios que se pueden hacer obviamente, pero que al final, como bien dice Néstor, la transmisión se hace por la transmisión típica, ¿sabes? De Código Cívico del Comercio o de la ley específica y no tanto, ¿sabes? Por la mera transmisión de token. Se puede hacer, pero no era la solución. Sí que creo que fue una solución intermedia y sobre todo una solución muy marketingiana con respecto a tecnología, blockchain y productos. Pero vamos, lo hemos utilizado, nosotros lo hemos hecho aquí en el despacho, obviamente, para poder dar una continuidad a aquellos proyectos que estaban en la legalidad previamente y con la modificación de la 6/2003 de la ley del mercado de valores, de repente se vieron atascados, ya por fin sale a la luz la forma de hacerlo de manera legal y realmente tokenizado. Y para bajar toda esta tierra, una empresa que ha escuchado que se puede a partir de ahora con la ERIR conseguir financiación a través de tokens. ¿Cómo hace, se entera de esto? ¿Cómo hace los siguientes pasos? Hombre, los siguientes pasos es saber cuál es su proyecto, qué es lo que quiere tokenizar, cómo quiere financiar. Tiene que llevar a cabo un proyecto lo primero que decimos siempre y que nos cuesta muchísimo en ciertos clientes, no de mucho nivel, es todo el tema de project finance. Es decir, tengo un proyecto que realmente es rentable y puedo poner en papeles y en números cuál es ese business plan y cómo se va a llevar a cabo la posibilidad de devolver deuda. Porque si yo tengo un proyecto que me estoy apalancando a una deuda fija del 7, ese mismo proyecto me tendrá que generar como mínimo un 10 o un 12 de rentabilidad para yo tener capacidad tanto de devolución de principal como de intereses. Eso es el elemento número uno. Y dos, la captación de dinero del público. Lo vemos en el día a día en nuestros clientes que hacen fundraising para empresas privadas, como los que hacen fundraising en público. Es un elemento muy trabajoso que hay que llevar a cabo. Si lo vamos a hacer en un elemento B2C, pues habrá que hacer todos los elementos de marketingianos. Y luego, obviamente, todo ese proceso de emisión, eh, pues viene una regulación, es un procedimiento que conocemos de memoria. Si lo quieres hacer por obligaciones, por contratos participativos, no. Si quieres tal, vas creando, vas regulando, coges los actores. Tendrás que tener dos actores, que puede ser el mismo, pero dos actores que son la ESI que te va a ayudar a emitir y la ESI que te va a ayudar a tokenizar, contratar los servicios, hacer los procedimientos y emitir y esperar que haya un procedimiento también de elementos de pago para poder recibir el dinero, ya sea por transferencia, por tarjeta, tener todo eso, en la página web, tema de protección de datos. Pues es un procedimiento gordo que cuesta y muchas veces cuesta lo mismo hacer uno que cinco, ¿sabes? Porque luego el procedimiento es todo igual. Pero, oye, no es tan fácil, no es un elemento que simplemente porque digas que estoy tokenizado va a venir la gente y te va a tirar el dinero a la cara, porque eso no pasa, la verdad. ¿Sabes? Pues nada, chicos, muchas gracias por asistir, espero que os haya servido. Como siempre, contactar por LinkedIn con nosotros si os interesa la presentación y seguramente lo subiremos a YouTube privado, esto por si a alguien le interesa verlo en privado. Y nada, seguramente la semana que viene la volvamos a repetir, porque al final no todo el mundo puede en los mismos momentos. Espero que Rodrigo no me la ponga a las 10 de la mañana, ¿sabes? Hora de España, que sea un poquito más tarde porque vengo más sobado que nada. Y nada, encantados como siempre de recibiros en CISAE, cualquier duda que tengáis, pues abiertos a vosotros. Un fuerte abrazo y gracias Hasta por venir. luego.